Gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias a los medios por estar aquí en esta conferencia de prensa. Gracias a las senadoras por acompañarme, a Salvador Cacho y a su madre Mercedes. Hoy me presento como senadora, mamá y amiga. Como senadora les comparto una realidad alarmante en nuestro país. En México, cada año 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual. 6 de cada 10 de estas violaciones pasan en casa. 74% de los casos, el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano a la familia. En este México patriarcal y machista, la impunidad es un común denominador en los casos de abuso sexual infantil. De cada 1,000 casos se denuncian 100. De estos, 10% se presentan ante un juez y solamente 1% recibe sentencia condenatoria. Según la OCDE, México es el primer país en el mundo en abuso sexual infantil. Celebro la iniciativa de la senadora Josefina Vázquez Mota, aprobada en el Senado en septiembre de 2023 y publicada el 18 de octubre, que establece que los delitos sexuales contra menores de 18 años no prescriben y pueden ser castigados sin importar cuándo se denuncien. Es un paso importantísimo para saldar esta deuda histórica que tenemos con las víctimas de este crimen, pero aún tenemos un largo camino por recorrer. Hoy hago un llamado a las autoridades para que se haga justicia. Necesitamos recuperar la fe y la esperanza en nuestras instituciones. Como madre, no imagino un dolor más grande que aquel que se siente cuando tocan a nuestros hijos e hijas. Mercedes, te abrazo. No creerles a las víctimas es una constante. Gracias por creer en Salvador, por no soltarlo y por acompañarlo en su lucha. El abuso sexual infantil tiene que dejar de ser un tabú. Hablarlo es incómodo, doloroso y difícil, pero si no se habla, no existe. Es momento de alzar la voz, de decir basta. Basta de justificar lo injustificable, de normalizar lo inaceptable. Todas las personas tienen derecho a vivir libres de violencia, a sentirse seguras en sus cuerpos y en sus vidas. Es urgente cambiar esta cultura marcada por el patriarcado, la misoginia y el machismo que tanto daño causa a la sociedad. Hoy más que nunca debemos de crear conciencia y vínculos de confianza para que nuestros hijos sepan que pueden contar con nosotros, que sepan que no están solos, que estamos aquí para escucharlos, para creerles y para protegerlos. Como amiga, Cacho, te admiro, te respeto profundamente, te honro, porque gracias a ti hoy México es un poco mejor. Hoy estás dándole voz a millones de niños que nunca pudieron hablar. Voz a tu niño, a ese niño que vivió durante años con miedo y vergüenza. Gracias por tu valentía, gracias por alzar la voz. Gracias a ti, hoy otras víctimas podrían empezar a buscar justicia y sanar finalmente. La violencia sexual no es solo un problema de algunas personas. Es un problema de toda la sociedad. Nos concierne a todos y todas, y juntos podemos y debemos tomar medidas para prevenirla y erradicarla. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer el acompañamiento de los medios de comunicación. Buenas tardes. Quiero agradecer el acompañamiento de los medios de comunicación y quiero destacar particularmente tu valentía. La valentía tuya, Salvador, la valentía de tu familia, porque estamos aquí, porque un pederasta ataca al menos 61 veces en su vida. Porque mover al pederasta del lugar donde se encuentra no resuelve, sino agrava el daño y la destrucción que hace de otras vidas. Estamos aquí porque para un niño o una niña denunciar requiere de enorme valor y generalmente la respuesta que se encuentra es no te creo. Estamos aquí porque para denunciar cuando se es adulto se requiere también de un enorme valor. Por lo general, quienes son víctimas de violencia sexual llegan a sentirse culpables. En lugar de sentirse como lo que son víctimas, se sienten culpables y responsables. Gran parte de su vida es destruida sin saber por qué, y la hacen aquellas personas
que más debiesen proteger, cuidar y salvaguardar. La hacen aquellas personas que están en su entorno más cercano. Construyen infiernos que van destruyendo su mente, su corazón, su salud mental y también su cuerpo. Cuando son muy pequeños suelen disasociar lo que están viviendo, el horror del que están siendo objeto, para poder seguir vivos un día más. Sin embargo, estos fantasmas aparecen una y otra vez. Cuando finalmente se alza la voz y se denuncia, hasta hace muy poco tiempo en nuestro país, la frustración y el dolor era mayor e inimaginable, porque la respuesta siempre era la misma: ya prescribió este crimen, ya prescribió este delito. Hoy podemos finalmente, si no haber evitado, como ojalá tuvo que haberse hecho, este crimen de violencia sexual, hoy ya no vamos a encontrar la respuesta tan tradicional y que lastimaba y aumentaba la impunidad de lo sentimos ya prescribió. No, gracias a un trabajo conjunto, primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados, por vez primera, sí, por vez primera en la historia de México, el crimen de violencia sexual no va a prescribir. Y las víctimas tienen derecho a la justicia, no importa si han pasado 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Cuando denuncien, lo último que van a encontrar es impunidad. Por eso te quiero agradecer, querida senadora, que encabeces también esta causa hoy. Quiero decirles que en las 2 últimas semanas, y los medios nos han acompañado, han sido sin duda testigos de lo que estoy diciendo. Hemos dado voz a víctimas que han denunciado a una pequeña niña de 4 años, que al no saber la dirección, al no saber la hora, al no saber exactamente el día en que el violentador, en que el crimen de violencia sexual se cometió contra ella, un juez dio una sentencia absolutoria a este presunto criminal. Y estuvimos aquí en estos micrófonos, ustedes recordarán, apenas la semana pasada, denunciando otros tantos casos. Por eso hoy es tan importante que una víctima se haga presente con este valor, con esta determinación, venciendo mucho dolor, miedos, temores, angustias, torturas que provoca el crimen de violencia sexual. Hoy en tu voz, muchos niños encuentran voces. Hoy en tu testimonio, muchas niñas van a encontrar un aliento o siquiera una pequeña rendija para que se haga justicia. Hoy en ti estoy segura, muchas y muchos más se verán reflejados, pero esto debe parar. Y va a parar cuando se rompa el silencio como se rompe hoy. Y va a parar cuando se haga justicia como se debe de hacer aquí y en todos los demás casos. Y debe parar cuando el pederasta vaya frente a la justicia y encuentre la mayor de las penas. Y termino como empecé. Estamos aquí porque un pederasta comete este crimen al menos 61 veces en su vida. Estamos aquí porque la gran mayoría siguen impunes. Estamos aquí porque a quien suele destruir y destruirse también en la sociedad es a la víctima y no al victimario. Y estamos aquí porque en este Senado dimos cuentas que no se habían dado antes y tenemos por vez primera una ley que hoy tiene que aplicarse a cabalidad. Y tu caso y el resto de los casos van a encontrar justicia. Gracias por el valor, gracias por enfrentar con tu voz y darle voz a tantas víctimas, y que este pederasta no quede impune y sea un ejemplo de tantos otros de que no puede seguirse destruyendo la vida de las niñas y los niños sin que les suceda nada, burlándose de la ley, pero sobre todo estando seguros de que pueden seguir destruyendo con la violencia sexual y seguir caminando como si no hubiesen cometido uno de los peores crímenes de la humanidad. Muchas gracias, queridas senadoras,
y estamos aquí porque no nos vamos a rendir hasta que se haga justicia en tu caso y en todos los demás que siguen pendientes con dolor y con reclamo de esa justicia que debe llegar. Gracias a los medios, ayúdenos a difundir, por favor, estos casos, porque no pueden ser un caso más, porque es una vida completa de la que estamos hablando aquí. Muchas gracias. En primer lugar, todo mi reconocimiento, mi admiración y mi felicitación para ustedes, porque al atreverse a esto están abriendo un camino fundamental para México. Lo que los mexicanos queremos es que los pederastas se pudran en la cárcel, sin ninguna compasión, sin ningún camino que los pueda dejar en la impunidad. Y quiero aprovechar este momento para denunciar a la bancada de Morena porque no han querido aprobar mi iniciativa para proteger a los menores de edad en los hoteles, moteles y similares. Presenté una iniciativa para que a un menor de edad se le tengan que pedir prácticamente los mismos requisitos que cuando un menor va a abordar un vuelo comercial, un avión, porque la mayoría de estos delitos se cometen en hoteles, moteles y similares. ¿Por qué Morena no lo aprueba? Si desde hace tantos años México ocupa el segundo lugar en comercio de niños para su explotación sexual. ¿Por qué Morena no ha querido aprobarlo? ¿Qué mafias hay en el gobierno de Morena que se ven beneficiadas con estos criminales que promueven el comercio sexual de los niños? Quiero dejar un mensaje muy claro porque ya vienen las elecciones. Cuando se acerquen los de Morena a pedir el voto, díganles por qué no quieren aprobar la protección de los niños en hoteles, moteles y similares contra los pederastas. Les agradezco mucho su testimonio. Senadoras, todo mi reconocimiento. Y les pido a los medios su apoyo también para difundir esto. Buenas tardes. Mi nombre es Salvador Cacho. Tengo 36 años y uno de mis sueños siempre fue estar en el Senado de la República, trabajando. Hoy estoy aquí, desafortunadamente no haciendo eso, sino presentándome como un sobreviviente de violencia sexual infantil. Quisiera comenzar dejando algo muy claro desde este recinto, donde los y las legisladores trabajan para hacer un mejor país. No hay justificación que valga ni excusa posible para la pedofilia. Estamos hablando de un trastorno sexual grave y su práctica es absolutamente inaceptable, ya sea en lo moral, en lo social o en lo legal. Yo fui víctima de este crimen por parte de un primo hermano de mi mamá, a quien hoy debo llamar Felipe N., quien abusó de esta relación de confianza familiar para abusar de mí por años. Esto comenzó cuando yo tenía 6 años y pude hablar al respecto apenas hace 8, cuando la hermana de mi agresor me buscó en enero de 2016 para pedirme ayuda porque su exesposo estaba también abusando de sus hijos. Otra tragedia de la misma índole dentro del mismo núcleo familiar. Al escuchar esto a mí me cayó un cubetazo de agua helada y entonces quise gritarle que era su hermano. No tenía los elementos ni la seguridad, pero además tampoco tenía la valentía para hablar en aquel momento. Quedé petrificado, pero fue ese el momento donde pude comenzar con otro proceso. Para mí fueron tiempos muy difíciles, tiempos complejos. Pasé todos estos años tratando de ayudar a su hermana cada vez que pude desde mis trincheras, a ella y a sus hijos, en todo lo que era posible.
En terapia después me explicaron que toda y cada una de las veces que yo traté de ayudarla era porque estaba yo tratando de salvar a mi niño interior. Por otro lado, pasó mucho tiempo después de haber regresado a terapia para que yo pudiera hablar sobre esta situación con mi mamá, y esto también conllevó otros procesos. Pero de aquel niño abusado por Felipe N., al adulto que está aquí hoy, ha pasado una vida con muchos altibajos. Hoy afortunadamente estoy aquí y yo sí puedo alzar la cara y verlos a todos y cada uno de ustedes a los ojos. Él, como lo estuvo en la audiencia del domingo, él no puede más que vivir con la cabeza agachada. Lo que a mí me sucedió me ha dejado cicatrices en el corazón, pero han sido más grandes las muestras de cariño y afecto que han sido curitos para el alma. Quiero hacer un reconocimiento especial, y este sí tenía mucho tiempo pendiente de querer hacerlo, a la senadora Vázquez Mota, porque su iniciativa, presentada en 2019, fue la iniciativa que nos dio la fuerza a mi mamá y a mí desde ese año para empezar a dar un seguimiento y que pudiéramos buscar un camino de justicia legal para poder proceder. Entiendo que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de nadie y por lo tanto yo no pude apegarme a lo que hoy beneficia a millones de niños que son afectados día a día. Pero encontré por otro lado un equipo de abogados que al revisar mi expediente encontraron que había situaciones que no estaban prescritas y bajo las cuales se podía todavía trabajar y denunciar. Le agradezco viéndola a los ojos y de corazón el trabajo que usted ha hecho por las infancias de este país. Logré presentar mi denuncia el 29 de febrero ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México y el viernes pasado fui notificado de que finalmente se libraría la orden de aprehensión. El sábado fue detenido. También me tomo un momento para decir esto porque las cosas buenas también hay que contarlas. Las cosas buenas no se dicen, pero cuentan mucho. Quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento al profesionalismo del personal con el que tuve y pude tratar, tanto de la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía de Delitos Sexuales y la gente del Tribunal Superior de Justicia de la capital. Gracias por tratarnos a mi mamá y a mí con respeto, por orientarnos, explicarnos y acompañarnos en parte de este viacrucis y hacerlo un poco más llevadero. Son gente que hoy en día me ayuda a seguir creyendo en que hay funcionarios públicos que ayudan por hacer de esta una mejor ciudad. ¿En qué va mi proceso? La audiencia se llevó a cabo el domingo en el Juzgado 7 de la Vista, en la Colonia Doctores. Y yo veo esta audiencia desde dos perspectivas, la legal y la del ciclo del alma y la mente, y lo que corresponde a la sanación, algo que Ale me ha enseñado muchísimo. En esta tuve un proceso que me permitió sanar demasiado. Pude, pese a la recomendación de todo mi equipo legal y psicólogos de no hacerlo, entrar a la audiencia y tener de frente a mi agresor. Yo quería verlo a la cara. No lo conseguí. Es un cobarde que jamás pudo subir la mirada. Ninguna novedad. Desde su adolescencia jamás supo ver a la gente de frente. Pero yo estuve ahí y pude decirle que fui consciente de todo lo que me había hecho. Dentro de la parte legal, el juez decidió dejar que Felipe N., un violador, un abusador sexual infantil, lleve su proceso en libertad. Escuchó los argumentos de sus defensores y apeló a que, dado que el último ataque había sido hace más de 20 años, a que el pasaporte de su segunda nacionalidad, que es española, estaba vencida, y a que el hecho de que tenía un trabajo en la Auditoría Superior de la Federación, entonces aquello lo convertía en un hombre que no representaba un riesgo para mí. Con eso, una fianza de 200,000 pesos y dejar su pasaporte en garantía, comprometiéndose a ir a firmar cada 15 días, él hoy está enfrentando este proceso en libertad. No solo es un riesgo para mí, estamos hablando de que en México 5,5 millones de niños son agredidos sexualmente cada año. 6 de cada 10 casos suceden en casa de la víctima. En 6 de cada 10 casos también el agresor fue un familiar o un conocido cercano. La pederastía es la primera causa de abuso sexual y de embarazo adolescente. En México urge alzar la voz y ayudar a las víctimas
A denunciar es un paso. Recurrir a la compasión y a la empatía para perdonar es otro. Este viernes es la próxima audiencia y yo hoy todavía tengo fe. Tengo fe en Dios, porque siempre he creído en Él, pero tengo también fe en las autoridades para que se lleve a cabo la vinculación al proceso correspondiente y se lleve a cabo un juicio justo. Yo no estoy pidiendo nada extraordinario, nada que esté fuera del marco de lo correcto. Yo estoy pidiendo justicia. Él se robó una parte de mi infancia. No me la puede devolver. Lo único que pido es justicia. Mi historia no es más especial ni tiene nada de particular frente a la de otros miles y miles de niños y niñas que son abusados diariamente y sufren de esto. La propia familia de mi agresor ha vivido en carne propia de lo que les hablo. Por ello también hago un llamado a ellos a la empatía, a la humildad, a la solidaridad. ¿O acaso les pregunto, ¿habemos víctimas de primera y de segunda? ¿Por qué cuando fueron ellos los que eran víctimas, entonces hubo que creerles y se me acercaron a pedirles ayuda y se les brindó? Y ahora que soy yo quien exige justicia, se me ve hacia abajo. ¿Por qué mi caso es acaso distinto? Mi caso, repito, no es más especial. Es uno más dentro de los miles que pasan en este país. Doy gracias a Dios, doy gracias a mi madre. Ma, sin ti no estaríamos aquí. A Ale, a Ele, a mis amigos, a mi abuela, a mi hermana, a mis doctores, a mi terapeuta, a mi historia que es la mía y la de miles más. Insisto, pido justicia por mí y por muchos más que viven en silencio. Estimados legisladores, yo aquí les pregunto, ¿qué vamos a hacer para evitar que delitos de abuso sexual infantil sigan creciendo año con año con impunidad y la indiferencia a su favor? Hablemos más de violencia sexual infantil. Pongamos sobre la mesa el hablar sobre legislar, como lo que comentaba en estos momentos la senadora Telles. Es imperante impulsar reformas a nivel local, ya que hoy en día hay miles de niños desprotegidos y sus agresores quedan libres por temas de prescripción, sin que exista en plena conciencia o protección legislativa en varios estados que ignoran la dificultad que implica a las víctimas romper con el silencio. Quiero terminar esto con un mensaje para las víctimas. No están solos. Si en algún momento no les creen, si en sus casas les voltean la cara, si sus papás les dicen que están mintiendo, si los profesores no les creen, en mí siempre habrá una persona que les crea. Mis redes están abiertas, mi correo es público, mi teléfono está a su alcance. El día que alguien necesite algo, yo quiero poderle devolver a quien necesite un poco de la red de apoyo que me ha sostenido, que me ha mantenido y la que, gracias a Dios, me tiene aquí hoy de pie. Concluyo pidiendo una vez más a las autoridades que el viernes se haga lo correcto. No pido nada más, no pido nada extraordinario, exijo justicia. Muchas gracias. Si ustedes nos los permitieran, tenemos una pregunta de parte de los compañeros de La Fuente. Les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Buenas tardes, senadores, buenas tardes a todos. Preguntarles lo que ahorita declaró Salvador, me hizo recordar el caso del Estado de México, en el que la niña decía que la había violado su ex y no le hicieron caso porque no dio las fechas y los horarios precisos de cómo estuvo. Entonces no sé si esto, está bien que la ley no prescriba este delito, pero se cierra el candado, o sea, realmente ya los niños tendrían o se tendría que hacer la reforma en donde esos niños que denuncian les tengan que hacer caso, como dice Salvador. Y si me permiten otra pregunta aparte, se está discutiendo lo de la ley de amnistía y la ley de amparo. ¿Cuál va a ser su postura? Y seguramente va a pasar, pero ¿cuál va a ser la postura de ustedes? Gracias. Bueno, si me permite, quisiera concentrarme en lo que acabamos de escuchar realmente. Tendremos un largo día en el Senado
y estarán nuestras posiciones muy claras, pero dado la valentía de quien está hoy aquí, el testimonio que hemos escuchado, por supuesto que esta no prescripción es un paso decisivo, pero sigue siendo insuficiente. Es urgente que tengamos una nueva conciencia y actuar en muchas de las juezas, jueces, en los ministerios públicos y desde el propio hogar. Tenemos que romper el silencio. En estos casos, no en todos, pero en una gran mayoría, alguien más ya lo sabía. Y lo que acabamos de escuchar aquí se repite cotidianamente. Cuando se tiene el valor de la denuncia, las respuestas suelen ser no te creo o algo peor. Cuando las denuncias se dan ya siendo adultos y nos asomamos, por ejemplo, a las redes sociales, es inédito lo que se escribe en ellas, porque a quien se le reclama es a la víctima y no al victimario. Y a las víctimas se les dice, ¿y por qué no denunciaste? ¿Y por qué no lo dijiste? Tenemos un sinfín de casos. Se ocupa del trabajo de todo el Estado mexicano, pero también de un cambio en la conciencia, en la cultura, lo que aquí se acaba de señalar. Necesitamos empatía, necesitamos justicia, cumplimiento de la ley. No podemos, eso es inaudito e inaceptable que alguien que finalmente va frente a un juez lo liberen y pueda llevar un juicio en libertad cuando se sabe que un pederasta ataca al menos 61 veces en su vida. No importa la edad que tenga, los casos son miles o millones, lo cambian de escuela o lo cambian de club deportivo, y si es un pederasta y lo cambian de iglesia o lo cambian de una vivienda a otra, y aquí está el caso, volvió a atacar. Ese hombre que está ahí, al que dejaron llevar un proceso en libertad, es una amenaza porque es un pederasta probado. Y esto es algo que no solamente va a fortalecer a los victimarios, sino pone en una situación mucho más difícil a la víctima, porque las víctimas de violencia sexual son sobrevivientes. Ese es el término correcto que aquí se ha dicho y se ha nombrado en estos micrófonos. En el caso de la niña del Estado de México, estamos esperando la resolución el 6 de mayo de un tribunal colegiado. Claro que conseguimos que se fuera un tribunal colegiado. Eso no se había conseguido. Y yo quiero reiterar algo muy importante. Este tribunal colegiado está compuesto por 3 juezas o jueces, y este punto de acuerdo que se firmó por unanimidad aquí de todas las fuerzas políticas provocó que esto suceda. Como va a provocar este viernes, tengo la certeza de que se encuentre justicia y de que frente a un pederasta el reclamo de una víctima esté siempre por encima. Ese pasaporte retenido, la edad que tenga o las canas que pueda tener hoy, no lo sé, no son suficientes para llevar un proceso en libertad cuando las víctimas han hablado y están exigiendo justicia. Así que lo que exigimos desde el Senado es que se aplique la ley con toda la fuerza y toda la cabalidad que merecen estos casos de violencia sexual. No nos vamos a rendir. Así como tú has dicho a todas las niñas y a los niños o a las víctimas que no están solos, te queremos decir que tampoco estás solo y que estaremos muy pendientes de lo que sucederá en este juzgado este próximo viernes para hablar de ello inmediatamente que concluya nuevamente esta audiencia y dar cuenta a todo el país de la resolución que se tome por este juez a quien exigimos que aplique a cabalidad la ley. Seguiremos trabajando en esta causa, como ustedes lo saben, y seguiremos haciendo todo lo que toque hacer para que esto se detenga y para que, si ya sucedió desgraciadamente, se encuentre justicia. Finalmente les pregunta Silvestre Manuel, del Liberal Mexicano. Hola, muy buenas tardes. Soy Manuel Temolsin, de Liberal Metropolitano, cúspide y de Asociación de Locutores de México. La pregunta es, ¿por medio de qué redes sociales se pueden comunicar con ustedes? ¿A qué liga o por qué medios pueden comunicarse? Porque hay lugares recónditos donde ocurre todo esto. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes para obtener ayuda? Claro.
¿Por qué página? Yo en ¿Por qué? este momento voy a comunicar mis redes sociales, pero estoy segura que cada una lo haremos para sumarnos a esta causa como lo hemos hecho. @Josefina BM de Vázquez Mota, @Josefina VM, @Josefina Vázquez Mota. Esas son mis redes que abro a todas o a todas las personas que quieran contactarnos, y de verdad que también estoy segura que este es el principio de un quehacer de justicia mucho más amplio. Muchas gracias. Y a Citlali, preguntarle qué iniciativas va a tomar para proteger a los niños que son agredidos en hoteles, moteles y similares. Por favor. Bueno, pues el caso que nos ha convocado aquí la senadora Lagunes, pues es solidarizarnos, dar todo el respaldo. A mí me parece que hay mucho por hacer todavía en este tema. Las principales agresiones sexuales a veces las reciben las y los niños, y me parece que todas las iniciativas provengan de cualquier partido que busquen combatirla, son importantes acompañarlas. Nosotros sostenemos en el Partido Morena que hay una urgente necesidad de hacer una reforma al Poder Judicial, porque muchas veces, lamentablemente, hay jueces que no actúan con base en la ley, sino con base en presiones económicas, en presiones de poderosos, que lamentablemente a veces son también quienes ejercen algunos tipos de agresiones. Entonces, bueno, nosotros seguiremos insistiendo en que necesitamos una profunda reforma al Poder Judicial. Sin embargo, bueno, pues ahora el motivo de esta conferencia es acompañar esta denuncia y, como bien lo dijo la senadora Josefina Vázquez Mota, pues solidarizarnos con esta denuncia y esperar que las autoridades, que el Poder Judicial actúe con base en la ley, de manera ejemplar, y que empecemos a acostumbrarnos a este país en que las y los agresores de cualquier tipo sean juzgados de la manera que se necesita para que en esta sociedad aprendamos a convivir con respeto y sin violencia. Gracias. Pues nosotros no tenemos registradas más preguntas. Les agradecemos mucho, senadoras, participación, y también a todos nuestros distinguidos visitantes. Gracias y buenas tardes.